Bueno, perfecto, ya son las 7, así que vamos a empezar con este webinar cuyo título es Evolución de la terapia láser transescleral micropulso para glaucoma, un tratamiento versátil. Quisiera darle las gracias a todos por estar acá, especialmente a los panelistas que van a estar compartiendo su conocimiento con nosotros. Bueno, ¿qué es la terapia láser transescleral micropulso? Es un tratamiento con láser diodo infrarrojo de 810 nanómetros. Este láser es absorbido por cromóforos, como son la melanina y la hemoglobina. El modo micropulso divide el pulso de tratamiento en pequeños periodos on y off. El modo micropulso de esta manera permite controlar mejor la elevación térmica que produce el láser, alcanzando un efecto terapéutico más selectivo comparado con tecnologías previas. El tejido target, como puede ser el epitelio pigmentario, acumula energía y calor con cada micropulso en el periodo ON, hasta alcanzar el umbral de temperatura terapéutico que termina desnaturalizando las proteínas. Los tejidos adyacentes que no están pigmentados van a absorber menos energía y durante los periodos off van a disipar esa energía, minimizando los efectos adversos colaterales. Es como si el láser micropulso no es como si fuese una escopeta, o sea, es como una escopeta que libera fotones como si fuese una nube de perdigones, y no tanto como un rifle que dispara una bala y pega en el objetivo. Entonces, en este slide se puede ver del lado derecho, en la parte inferior, una representación de cómo se vería esa nube de fotones. Ahora pensemos, nosotros apoyamos la sonda, generalmente a nivel de la unión esclero-corneal, ¿sí? El láser en sí está 3 milímetros más abajo, con lo cual estamos tratando en la zona de la pars plana o la parte inferior o del medio del cuerpo ciliar. Esto que vemos acá, esta raya negra y todos esos puntitos, representaría esa nube de fotones. Y acá podemos ver en un corte histológico los tejidos que estarían afectados. Tenemos la esclera, que en teoría es no pigmentada y no absorbe esos fotones. Después tenemos los fascículos longitudinales del cuerpo ciliar, que absorben algo de energía. Tenemos el cuerpo ciliar, el estroma, con los capilares, con la hemoglobina, la sangre, que absorbe algo de energía. Y después tenemos el epitelio pigmentario y el no pigmentario, que está al lado. Todo esto hace a la vía uveoescleral. Y menciono esto para poder entender un poco mejor cuáles son los mecanismos de acción. Bueno, el más conocido es la desnaturalización del epitelio pigmentario y el no pigmentario circundante, que absorbe energía, que absorbe esos fotones, aumenta la temperatura, produce una desnaturalización de las proteínas, una pérdida de función, después una disminución de la producción del humor acuoso y una resultante disminución en la presión intraocular. La ciclofotocoagulación tradicional, al no tener esto del micropulso, alcanzaba niveles de energía altísima que producían necrosis, fibrosis y destrucción completa de los tejidos target. Este video que vamos a ver acá es un video de Morrow Johnston que describió también este otro mecanismo que está probablemente actuando. Es un mecanismo símil pilocarpina. En la parte inferior vemos la sonda, la rayita roja que veían era como láser, entraba, y eso que se mueve ahí son los fascículos longitudinales del cuerpo ciliar, que están anclados a nivel del espolón escleral. Y lo que hacen es desplazan ese espolón, traccionan y desplazan ese espolón escleral, mejorando la función a través de la vía tradicional de drenaje del humor acuoso, de la malla trabecular, ¿sí? Entonces ese es un segundo potencial mecanismo por lo cual disminuye la presión intraocular con este tratamiento. Y un tercer mecanismo muy bien descrito en el pasado, más para la ciclofotocoagulación tradicional, es que se produce cierta destrucción con cierta fibrosis a nivel de la parte supracoroidea,
donde se forman canales que permiten que el humor acuoso drene mejor a través de esa vía. Los parámetros. Bueno, cuando esto lo empezamos a hacer en Latinoamérica en el 2016, es una alquimia. El parámetro ideal es una alquimia, es un balance. Y a medida que va pasando más tiempo, vamos aprendiendo más sobre eso. Cuando recién empezamos a hacer esto, cada cirujano tenía su fórmula. Y lo que fuimos viendo, nosotros en una publicación, por ejemplo, es que algunos cirujanos no tenían éxito en absoluto y otros sí. Y la diferencia estaba en cuáles eran esos parámetros. ¿Sí? Esta es una figura, para los que le interese, la publicación, la referencia está ahí, que muestra, nosotros hicimos una revisión de la literatura de todo lo publicado y todos los pósters que estaban presentados. Y lo que notamos es que un grupo que usaba parámetros muy altos tenía un buen efecto de disminución de la presión, pero muchos efectos adversos. Después había otro grupo que no tenía efectos adversos en absoluto, pero que tenía o muy poco efecto reductor de la presión o este efecto desaparecía en el tiempo. Y después había un grupo que lograba disminuir la presión más o menos un 30% con muy pocos efectos adversos. Ese grupo generalmente usaba, en lo que respecta a joules, que es una forma como de homogeneizar toda la literatura, que iba entre 112 y 150 joules. ¿Eso qué significa? 180 segundos de tratamiento a 2 watts hasta 240 segundos de tratamiento a 2 watts. Esa era la ventana terapéutica que encontraba ese balance ideal entre bajar la presión y no producir muchos efectos adversos. O sea, en otras palabras, el tiempo de cocción ni muy quemado ni crudo. Hay que encontrar el punto caramelo. Esta es otra publicación que salió la semana pasada de nuestro grupo en Journal of Glaucoma, donde empezamos a mencionar un poco más también el tema de las variables, porque no solo es cuántos watts usás y cuánto tiempo. Tiene mucho que ver también el acople consistente, y después voy a hablar un poco de la sonda revisada, que mejoró muchas de estas variables. El acople consistente y estable de la sonda contra la esclera, la velocidad de los pases que hacemos, la reutilización de la sonda, la raza del paciente, el tipo de glaucoma que sufre el paciente y su severidad, el posicionamiento de la sonda contra el ojo, ser consistente con eso, la posible variación en la pigmentación del cuerpo sideral, y si estamos tratando niños o adultos. Bien, la segunda parte de este webinar va a estar liderada por el doctor Vital Paulino Costa y la doctora María Fernanda Delgado. Ellos van a estar hablando de la evolución y aplicación de la terapia micropulso. El doctor Vital es profesor de oftalmología de la Universidad de Campinas en Brasil, es jefe del sector de glaucoma de dicha universidad, expresidente de la Sociedad Brasileña de Glaucoma y ex-fellow de glaucoma del Wills Eye Hospital en Estados Unidos. La doctora María Fernanda Delgado estudió en la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, hizo su residencia en la Fundación Oftalmológica Nacional de Bogotá, Colombia, su fellowship en glaucoma en el Glaucoma Research and Education Group en San Francisco, California. Fue presidente de la Sociedad Colombiana de Glaucoma y es una miembro activa de múltiples sociedades. Vamos a empezar aquí a hablar un poco acerca de la eficacia y de la seguridad de este procedimiento. Aquí están mis conflictos de interés. ¿Se acuerdan que Tomás ha mencionado las otras modalidades de ciclofotocoagulación, el modo continuo, que era una excelente opción en ojos que tenían una conjuntiva fibrótica, una agudeza visual reducida, pero era técnicamente muy fácil, el postoperatorio, el periodo postoperatorio tranquilo, pero el gran problema de esto tenía complicaciones. Complicaciones frecuentes, entre 10 y 40%, como uveites anteriores, quemaduras conjuntivales, dor y pérdida de agudeza visual, principalmente por edema macular cistoideo. Pero había complicaciones menos frecuentes, pero más graves,
como hipotonías persistentes, incluso fitisis bulbi, atrofia vulvar. Entonces, había necesidad de crear algo más seguro y al mismo tiempo eficaz. Aquí rápidamente me gustaría mostrarles lo que ocurre con la ciclofotocoagulación continua cuando tienen, miren cómo hay una explosión, se ve por detrás del cuerpo ciliar una explosión causada por el láser continuo, y esto promueve una destrucción muy grande del cuerpo ciliar. Y aquí, en este otro filme, el micropulso, miren cómo causa una discretísima contracción de los procesos ciliares muy pequeña, por lo tanto, una destrucción mucho menor del tejido del cuerpo ciliar. A ver, la eficacia y la seguridad de este procedimiento. La primera publicación viene del grupo de Paul Chu, que fue la persona responsable por desarrollar el micropulso. Él utilizó aquí 2000 milivatios por 100 segundos y logró una reducción de la presión intraocular después, al final del seguimiento, de 40 milímetros para 24.7 milímetros, así como, por lo tanto, una reducción de 38.4%. La segunda publicación del grupo también de Paul Chu comparó la ciclofotocoagulación modo continua con la ciclofotocoagulación transescleral micropulso. Y aquí utilizamos también los autores 2000 milivatios por 100 segundos. Se puede ver que al final de un año, las presiones muy similares en los dos grupos, 18 milímetros para el grupo de micropulso, 20 milímetros para el grupo de modo continuo. Todos empezaron con presiones de 36, 35 milímetros. Pero miren, las complicaciones son distintas. La complicación del grupo sometido a la ciclofotocoagulación continua, 21% de hipotonía, ninguna hipotonía aquí en micropulso, 9% de pérdida de agudeza visual, 4% aquí, 30% de inflamación prolongada, 4% solamente, y 4% de ftisis en el grupo de ciclofotocoagulación continua. No hubo ftisis aquí en el grupo de micropulso. Tuvimos después algunas otras publicaciones. Esta es una publicación de Manuel, un estudio retrospectivo de 84 pacientes que utilizaron energía grande, 1939 milivatios por 319 segundos. 50% de los pacientes con 360, seguidos por 4.3 meses. La presión bajó de 27.7 hasta 11.1 después de 12 meses. Pero miren que la inflamación al final de 3 meses es bastante frecuente, 46%, hipotonía persistente en 6%, pérdida de agudeza visual 21% a los 3 meses y 6% necesitaron de un retratamiento. Las publicaciones hasta 2018 se pueden resumir aquí con una reducción de la presión intraocular que varió entre 26 y 60%, y una reducción del número de medicaciones que varió de 0.48 hasta una medicación al final de los seguimientos. A ver ahora las publicaciones más recientes después de 2018-2019. Aquí tenemos nuestros resultados en 21 pacientes seguidos por un año, sometidos a un protocolo de 2000 milivatios y con una energía, un tiempo de tratamiento que en promedio de 178 segundos, variando de 80 hasta 320. Miren la reducción de la presión intraocular de 33 milímetros, bajando a 18.9 al final de 12 meses. Las medicaciones bajando, el porcentaje de reducción de presión llegando a 41% al final de un año. Y la reducción del número de medicaciones de 3.5 medicaciones hasta 2 medicaciones al final de un año. Cuando colocamos esto en una curva de sobrevida de Kaplan-Meier,
un éxito de 66.7%, el éxito definido como presiones entre 6 y 21 y una reducción de la presión de por lo menos 30%. 33% necesitaron un retratamiento y solamente un paciente tuvo una hipotonía transitoria. Complicaciones ninguna en la gran mayoría, inflamación prolongada más que 7 días en 4 pacientes, pero después se resolvió. Hipotonía solamente un paciente y pérdida de agudeza visual solamente un paciente con glaucoma neovascular bajó de movimientos de manos para percepción luminosa. No tuvimos casos de edema macular o catarata. Aquí una otra trabajo del grupo de Tomás de 2018. Me encantó el trabajo porque muestra por la primera vez la importancia de los niveles de energía utilizados. Aquí se puede ver que el estudio definió éxito como presiones entre 5 y 21, con una reducción de por lo menos 20%, sin retratamiento y otros procedimientos. No tuvieron complicaciones, pero se puede ver aquí, si tomamos el grupo como un todo, un éxito final, al final de 12 meses de 27%. Pero si dividimos el grupo de acuerdo con el tiempo de exposición, vamos a ver que cuando tenemos una exposición mayor de 180 segundos, el éxito es de 75%. Y cuando bajamos la exposición para 160 o para 100 segundos, el éxito va bajando cada vez más. Este es un estudio interesante porque por la primera vez están utilizando en pacientes con agudeza visual mejor que 20/60, 61 ojos y con energía de 2000 miliwatts por 160 segundos total, 80 segundos de cada hemicampo, seguidos por 10 meses. La presión bajó de 25.7 hasta 15 milímetros, una reducción de 40%, y también una reducción del número de medicaciones de 0.82. Cuando definieron el éxito como presión entre 6 y 21 y una reducción de la presión intraocular de por lo menos 20%, pero sin una pérdida de agudeza visual de 2 líneas y también sin necesidad de reoperación, y el éxito cualificado, los mismos criterios, pero permitiendo una pérdida de agudeza visual mayor que 2 líneas en la tabla de Snellen. El éxito completo obtuvieron 75%, el éxito cualificado 93.75%, pero observen que el índice, hubo un índice de catarata en 10 pacientes y pérdida de agudeza visual en 2 pacientes y edema macular sistólico en 2 pacientes en este estudio. Este en otro estudio de 2019, retrospectivo, con 37 ojos, con glaucoma refractario, seguidos por 9.7 meses. Miren que el éxito aquí definido como presiones entre 6 y 18, con una reducción de por lo menos 20%, sin ninguna cirugía de glaucoma, pero se permitía el retratamiento, sin pérdida de agudeza visual y sin uso de medicación. Observen que la presión bajó de 28.7 para 18.5 después de un año y el número de medicaciones bajando de 4.7 hasta 3.6 al final de un año. La tasa de éxito varió de acuerdo con la definición. Si tuviéramos apenas pacientes con presión entre 6 y 18, al final de 12 meses, un éxito de 49%, presiones entre 15 y 6, un éxito de 35%, y finalmente entre 12 y 6, un éxito de solamente 18%. Para terminar, un reciente estudio publicado por un grupo brasileño de mis amigos Leopoldo Magacho y Francisco Lima, retrospectivo, 2 grupos aquí estudiaron, un grupo de 84 pacientes que no tenían cirugía de glaucoma previa, seguidos por 10 meses, y un otro grupo con 101 pacientes con cirugía previa de glaucoma, seguidos por 12 meses. Miren que utilizaron un protocolo distinto. Utilizaron 2 secuencias en el mismo tiempo, pero alternando, de 2000 miliwatts, con 80 a 120 segundos por hemicampo por sesión. Esto daba un total de 320 a 480 segundos por ojo.
porque es una cantidad y una duración de tratamiento muy grande. El éxito aquí fue definido como presiones entre 6 y 18, con una reducción de la presión de por lo menos 20 o 50% de reducción en el número de medicaciones. Aquí se puede ver la reducción de la presión en el grupo 1, que no tenía glaucoma, cirugía de glaucoma previa, reducción de la presión de 41%, el grupo 2 con la reducción de 52%. Cuando vemos el éxito, la tasa de éxito, 93% para el grupo 1, 87% para el grupo 2. Pero miren que el grupo 1 necesitó de 2 procedimientos en 10% de los casos, 3 procedimientos en casi 5% de los casos. Y el grupo 2, 2 procedimientos en 20%, 3 procedimientos en 10%, 4 procedimientos en 4%. Miren que la cantidad de energía grande y la necesidad de retratamiento también grande. Por lo tanto, las complicaciones también un poco más frecuentes. Midríasis en 7.1%, el grupo 1 10%, el grupo 2. Pérdida de agudeza visual 1.2% y 2%. Edema macular cistoideo 1.2% del grupo 1, 4% del grupo 2. Ictisis, ningún en el grupo 1, pero 2% de ictisis en el grupo 2. ¿Por qué me llama la atención cuando hacemos un resumen de estos datos publicados acerca de la eficacia? Primero, que varió mucho, entre 27 y 94%. ¿Por qué varió? Muchas explicaciones. Primero, porque las poblaciones incluidas en cada estudio varían muchísimo entre glaucomas refractarios y pacientes que nunca tuvieron tratamiento para glaucoma. Los criterios para éxito son muy distintos entre un estudio y otro. El seguimiento es distinto. Hay estudios con 4 meses, otros con 12. La técnica también distinta. El tiempo de manoseo de la sonda, algunos utilizando stop and go, el posicionamiento del probe, todo esto varía. Pero sin duda alguna, como mencionó Tomás, el nivel de energía probablemente es lo que más importa en términos de la eficacia. Cuanto mayor el nivel, vemos mayor eficacia. En términos de seguridad, una cosa similar, varió muchísimo entre un estudio y otro por casi las mismas razones. El tipo de población, el seguimiento, la técnica, pero de nuevo aquí, el nivel de energía tal vez sea el más importante. Cuanto mayor la energía, mayor la posibilidad de complicación. En conclusión, yo creo que es claro que el mircopulso es un tratamiento seguro y eficaz, efectivo. Está asociado con menos daño al cuerpo ciliar, causa complicaciones que pueden amenazar la visión mucho menos que el modo continuo. El retratamiento puede ser necesario en algunos casos, pero necesitamos, como bien mencionó Tomás, establecer el mejor balance de nivel de energía para tener la mejor eficacia con menos problemas de seguridad. Yo creo que el cambio en el probe, que va a ser comentado después, puede mejor estandarizar la técnica y selectivamente aumentar la entrega de energía al cuerpo ciliar. Con eso tendremos más eficacia y mejor seguridad. Muchas gracias a todos. Entonces, ya oímos muy bien todas las cualidades y son las que hemos venido viendo en nuestra práctica, que como siempre nos interesa mucho, obviamente, lo primero y es la reducción eficaz de la presión, pero sin duda también la seguridad de los procedimientos. Y tiene otras ventajas que se desprenden de eso, como es la mejoría de la adherencia al tratamiento de nuestros pacientes. Y muy importante, muchas veces las personas creen que por ser un procedimiento que en algunas oportunidades se debe repetir, eso puede ser negativo. Yo, por el contrario, creo que eso es muy positivo. Es como cuando salió el SLT sobre la ALT. Una de las ventajas era poderlo repetir en los pacientes en quienes eventualmente el tratamiento es insuficiente y que también nos deja abiertas las posibilidades en caso de que nuestros pacientes necesiten alguna otra terapia adicional. Ya lo dijo Tomás muy bien y es entender que a pesar de venir de una tecnología como era la ciclodestrucción,
hemos venido viendo que el mecanismo de acción es muy distinto y eso es lo que nos da también grandes ventajas para el tratamiento de distintos tipos de severidades y de tipos de glaucoma. Y entonces, la primera pregunta que muchos nos hacemos cuando vamos a iniciar estas terapias en nuestra práctica clínica es ¿dónde lo pongo? ¿Dónde entra dentro de mi tratamiento de todos mis pacientes con glaucoma? Y hemos visto en los estudios que se han mostrado que la gran mayoría inicialmente eran primordialmente en glaucomas refractarios, y glaucomas refractarios de diferentes orígenes. Refractario solamente quiere decir un glaucoma que no está respondiendo a la terapia médica o quirúrgica tradicional, pero ahí entran dentro de esa bolsa una serie de tipos de glaucoma. Entonces empezamos a ver estudios de glaucomas más tempranos y vemos sin duda también pacientes con glaucomas más moderados y avanzados donde la tecnología puede ser eficaz. Entonces, una de las primeras preguntas que nos hacemos es ¿cuál es el paciente ideal? ¿A quién elegimos? Y la respuesta es demasiado amplia. Como ya lo vieron con la presentación de Vital, muchos estudios que son retrospectivos incluyen cantidades de tipos de pacientes con glaucoma. Entonces, diferentes severidades pueden entrar allí. La mayoría de los estudios han sido sin duda en glaucomas más de tipo moderado a severo. Empezamos a ver evidencias en glaucomas más tempranos. Seguramente falta más estudios a largo plazo. También cuando hablamos de los tipos de glaucoma, hay glaucomas de ángulo abierto, glaucomas de ángulo cerrado, glaucomas secundarios, incluso los glaucomas infantiles. Hay una buena práctica hoy en día en glaucomas de tipo congénito que no han respondido también a las terapias tradicionales. No quiere decir que reemplace lo tradicional, sino que es una herramienta más para esos casos en que no hay buena respuesta. Y sin duda, una parte bien importante son los pacientes intolerantes a medicamentos y pacientes con enfermedad de la superficie ocular, donde también es contraindicado o muchas veces de mal pronóstico las cirugías filtrantes tradicionales. O sea que todo paciente que finalmente necesite un mejor control de la presión puede ser un candidato para realizar este procedimiento. También podemos hacernos la segunda pregunta y es ¿y por qué lo elegimos sobre otras alternativas que tenemos? Porque dentro de la gama de glaucoma en los últimos años sin duda que han aparecido una serie de tecnologías y de técnicas nuevas para distintos también tipos de glaucoma, pero una de las razones importantes de por qué podríamos pensar en él es porque minimizamos los riesgos de los procedimientos que son más invasivos. Aunque ya vimos que hay reportes de algunas pérdidas probables de líneas de visión, es muy dependiente del tipo de procedimiento que se hace. Como ya lo vimos, la energía que usamos y el tiempo que usamos va a ser muy crucial en la frecuencia y severidad de las complicaciones que se nos presentan. El perfil de seguridad tiene un alto perfil comparado con otras técnicas. El postoperatorio es un postoperatorio bastante tranquilo en la mayoría de los pacientes con un riesgo de complicaciones bajo. Por lo tanto, los pacientes pueden reincorporarse a su vida y a su trabajo si son personas activas de una forma más rápida y con menos cuidados. Y sin duda va a tener una menor dependencia a los medicamentos. La tercera pregunta es, ¿lo puedo usar después de que ya inicié gotas y no me están sirviendo? O, por ejemplo, en un paciente que se ha hecho un SLT y no hemos tenido un buen resultado. Y la respuesta es sí, se los describo con un ejemplo. Esta es una paciente de 50 años que tiene un glaucoma secundario a esteroides desde hace ya mucho tiempo. También tiene una historia familiar importante de glaucoma y tiene una atopia muy severa. Es una conjuntivitis alérgica con una superficie ocular muy mala, con unos pseudopterigios que muchas veces están muy inflamados y por lo tanto pues una superficie ocular bastante regular. Ella tiene antecedente de SLT en los dos ojos, en el ojo derecho que es su ojo más afectado, como lo pueden ver aquí en el OCT, sobre todo en el sector inferior del nervio óptico, tiene 3 SLTs. Y en el último SLT de enero del año 2019, después de ese, la presión del ojo derecho no tuvo un buen control, a pesar incluso de máxima terapia médica con acetazolamida, presiones de 28 a 30 milímetros de mercurio, por lo cual decidimos hacer micropulso y tuvo una primera sesión con una reducción de la presión, pero no llegamos a la meta deseada y se hizo una segunda sesión
unos meses después, logrando una reducción de la presión muy significativa, conservando sin duda terapia médica, pero ya suspendiendo uno de los medicamentos y la acetazolamida, y quedando con una presión muy bien controlada que la hemos medido incluso al principio de este año. Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿la podemos usar antes de pensar en una cirugía tradicional como una trabeculectomía o una implante de drenaje? Y la respuesta es sí, porque en pacientes en que eventualmente queramos evitar una ampolla, pacientes que tienen alto riesgo anestésico, por ejemplo, anticoagulados que no puedan suspenderla, definitivamente puede ser una alternativa. De igual forma, puede ser posterior a pacientes que ya hayan tenido una trabeculectomía o un implante de drenaje. Lo que sí vamos a tener es en cuenta que cuando hagamos el procedimiento, pues vamos a evitar pasar encima del tubo, de la válvula o del implante de drenaje. Si tenemos ampollas filtrantes que estén semifuncionales o que sean tejidos frágiles, no vamos a pasar por ahí, distinto a si tenemos una cicatriz fibrosa de una ampolla plana que no tiene ninguna función, y podemos de esa forma aprovechar los otros cuadrantes o hemisferios que no se hayan usado en la cirugía tradicional. Algo que ha tomado mucha relevancia últimamente es pensar en el uso en ojos con buena agudeza visual. Eso se ha quedado un poco seguramente de esa creencia de que los procedimientos transesclerales eran más para ojos con mayores severidades. Ahora hay que diferenciar que un ojo con una buena agudeza visual no necesariamente es un ojo con un glaucoma leve. Podemos tener pacientes con glaucomas avanzados y buena agudeza visual. Glaucomas refractarios con buena agudeza visual. Entonces hay que evaluar si lo que estamos es ante un glaucoma leve y buena visión en el sentido de una lesión menor del nervio óptico o simplemente ojos con buena agudeza visual. Entonces, ¿podemos tratarlos? La respuesta es sí. Hay estudios controversiales. Ya nos presentó Vital este estudio donde tienen buenos resultados y una pérdida de líneas de visión realmente muy baja versus otros que de pronto reportan distinto, pero vuelvo, insisto, lo que ya hemos dicho y es los grupos de población en los estudios han sido muy variables, muy heterogéneos dentro del mismo estudio y pues vamos a necesitar sin duda una evidencia que se va a ir dando seguramente en el futuro próximo. Pero esa es una pregunta bien importante. Lo otro son las complicaciones. Complicaciones vemos en cualquier procedimiento, por más de buen perfil que tenga, siempre hay riesgos y depende en gran parte de nuestra técnica quirúrgica, de la severidad y la enfermedad del mismo paciente. Lo más frecuente son complicaciones afortunadamente leves y manejables, como puede ser la presencia de hemorragias subconjuntivales. También podemos ver algo de inflamación del segmento anterior leve y manejable médicamente. La midriasis que hemos visto muchos y la hemos atribuido primordialmente también incluso probablemente a una técnica no tan adecuada en la aplicación de la sonda y por eso la gran importancia de lo que nos va a mostrar Tomás de la nueva sonda revisada. La inflamación generalmente es limitada y la manejamos médicamente. La hipotonía es rara, aunque ha estado descrita generalmente en pacientes en quienes probablemente se han usado tiempos y poderes muy altos. Es rara y muchas veces, diría yo la mayoría de las veces, transitoria porque la presión vuelve y retoma a nivel con el paso del tiempo. La presencia de edema macular cistoide también se ha reportado, aunque raro, y como ya lo dijimos, las pérdidas de líneas de visión. Cuando uno mira sus casos personales, y yo les recomiendo eso a la gente que ya se inició en el procedimiento, es hacer un análisis de sus casos, vemos que evidentemente la reducción de la presión es muy buena. La reducción de la presión, sobre todo cuando partimos de presiones altas en glaucomas que son un poco más refractarios a tratamiento, es ideal. Y de igual forma, la reducción y la dependencia de gotas se minimiza significativamente. Hay diversas publicaciones también a nivel latinoamericano, donde hemos presentado también en congresos, y creo que nuestra población es una herramienta muy útil para el manejo de nuestros pacientes. Entonces, a manera de mensaje, sin duda todo de la mano de mejorar la calidad de vida de los pacientes, que es sin duda al final el objetivo primordial en los pacientes, mejorar calidad de vida que va de la mano de la calidad visual, es que es una tecnología con un mecanismo de acción sin duda muy novedoso, el cual estamos entendiendo y seguramente aparecerán cosas que nos den más claridad sobre su mecanismo de acción. La nueva sonda de la que vamos a hablar nos va a cambiar también muchos de estos resultados y muchos de los parámetros que venimos usando. El tiempo corto en el quirófano, la incorporación de la vida a la vida del paciente rápido,
la utilidad en diversos tipos de glaucoma y ser una alternativa antes o después de cirugías con la posibilidad de ser repetible, me parece que da un control de presión muy adecuado, muy eficiente y nos ayuda con su gran perfil de seguridad. Con eso termino mi presentación. Excelente. Ahora, la doctora Vanessa Liberato va a estar hablando del manejo de la terapia micropulso en los tiempos que nos están tocando vivir del COVID-19. La doctora Liberato es glaucomatóloga del INCO SEGLA en República Dominicana, profesora adjunta del Departamento de Formación Académica, miembro del Departamento de Investigación del mismo instituto, además es especialista en primer grado en medicina familiar y preventiva. Hola, buenas noches desde República Dominicana. Gracias al doctor Tomás por la invitación, gracias a Iridex también. Estamos tratando de poner la presentación. Como bien les dijo el doctor, corresponde hablar del manejo de la terapia micropulso en tiempos de COVID-19 desde nuestra experiencia en el Departamento de Glaucoma del Instituto contra la Ceguera por Glaucoma, donde laboro. Y primero debemos de decir, siempre digo y comento con mis colegas que la felicidad de todo glaucomatólogo es tener nuestros pacientes compensados, pero nos vamos un poco más allá. Queremos tener nuestros pacientes compensados, pero tenerlos compensados con el mínimo de riesgos de complicación. Unir estas dos vertientes en casos normales, no ahora, en un tiempo de pandemia, en muchas ocasiones nos es un poco difícil, ya que, como todos sabemos, va a depender del tipo de glaucoma, de la severidad del glaucoma y también de si este paciente ha recibido o no alguna terapia antes de esto. Pues ahora vamos a ver cómo en este tiempo que nos ha tocado cambiar nuestro estilo de vida, modificar 180 grados nuestro estilo de vida desde el punto de vista personal, pero también desde el punto de vista profesional. Ahora tenemos que ver y llevar una responsabilidad de cuidarnos nosotros como facultativos, como doctores, pero también vigilar por el cuidado de el personal sanitario y también de los pacientes en el momento en el que se va a elegir trabajar con nuestros pacientes y más cuando estamos haciendo una intervención quirúrgica. A la llegada de esto, del COVID-19, también comentábamos de que hay grandes cambios con nuestros pacientes. Y es que nuestros pacientes se han olvidado de que padecen de una enfermedad crónica. Y al olvidarse y solamente enfocarse en que me tengo que cuidar del COVID-19, ellos abandonan el tratamiento del glaucoma y esto hace que los pacientes lleguen a nuestras consultas muy descompensados. Por lo menos en mi caso, que ya me he incorporado a la consulta, he podido notar que mis pacientes han llegado extremadamente descompensados. Esto puede deberse a todo el estrés que han pasado los pacientes por todos estos meses en cuarentena, pero también hay un grado a nivel económico que el paciente a lo mejor no le permite llevar su tratamiento como tal. En el momento que en República Dominicana se inició la pandemia, nosotros teníamos programados un grupo de pacientes para realizarle la terapia micropulso. Y en ese momento, tanto los pacientes como nosotros, el departamento de glaucoma, nos preguntábamos si podíamos o si íbamos a poder hacerlos. Nosotros, como conocíamos las ventajas y lo versátil que era la terapia de micropulso
todas las ventajas que nos ofrecían, no dudábamos en hacer el procedimiento y no dudamos en hacerlo dándole siempre la confianza al paciente. Decidimos empezar a realizar durante la pandemia el procedimiento de terapia micropulso solamente haciendo una ligera modificación en nuestro protocolo quirúrgico. Voy a mencionarles, aunque ya la doctora la mencionó, cuáles fueron las ventajas que nos hicieron a nosotros tomar la decisión de que sí teníamos la posibilidad, con muchas complicaciones, de poder realizar el procedimiento a nuestros pacientes que ya teníamos preparados y que seguían llegando con criterios establecidos para poder recibir la terapia de micropulso. Pues esta técnica es fácil y rápida realización, por lo que el tiempo quirúrgico es menor. Al haber menor tiempo quirúrgico, pues teníamos menor tiempo o probabilidad o riesgo de contagio. No invasivo. Sabemos que sí, en una época como esta, donde al inicio de la pandemia los pacientes estaban muy estresados y muy nerviosos, y el pánico de todo lo que es aquello del distanciamiento social y que no íbamos a poder tener un seguimiento como normalmente tenemos con los pacientes, sí ofrecíamos una técnica donde tuviéramos que hacer una incisión o colocar un dispositivo, íbamos a tener mucho más problemas para poder tener el seguimiento. Íbamos a estar también mucho más intranquilo teniendo un paciente en su casa sin poder tener un seguimiento. El control del apío es de forma gradual. Todos los que tenemos experiencia utilizando la terapia sabemos que no es bruscamente que la presión baja cuando realizamos esta terapia. Esto va a depender también de cómo llega el paciente, en qué condición llega el paciente a la sala de cirugía, con qué presión llega el paciente y cómo está programado el paciente, cuántos segundos y con cuánta potencia utilizamos para este paciente. No requiere de microscopio, por lo menos nuestro departamento de glaucoma no utilizamos microscopio para realizar la técnica, y esto también iba a facilitar que los pacientes pudieran entrar y salir más rápidamente del quirófano. Al utilizar una sonda por paciente, evitábamos el riesgo de complicación de COVID. Le mostrábamos al paciente que estábamos utilizando un material que solamente iba a ser para ellos y que no iba a ser utilizado con ningún otro paciente. Le dábamos una seguridad al paciente y también nosotros íbamos a tener otra seguridad. Nos daba tranquilidad de saber que tenemos un paciente controlado, porque en nuestra experiencia los pacientes tienen un control de la presión que nos permite estar tranquilo hasta en muchos momentos poder dejarles el medicamento o dejarle los medicamentos al paciente e írselo quitando al paciente poco a poco. Como han dicho mis demás colegas, un mínimo de complicaciones. Nosotros hemos tenido muy pocas complicaciones, hipotonía no hemos tenido, y la más frecuente ha sido la hemorragia subconjuntival. Rápida incorporación del paciente a su vida cotidiana. En ese momento el paciente desesperado, quiero incorporarme rápido, quiero ayudar en la casa, tengo que estar en la casa, necesito estar con los niños, y también de que no requiere de un postoperatorio estricto, como yo hablaba con muchos colegas. Una cirugía con una incisión, con un implante, con una cirugía combinada, se requiere estrictamente, prácticamente, que usted vea al paciente a las 24 horas. En este caso, no es así. Los cambios que hicimos en el manejo pre- y postquirúrgico fueron sutiles. Tuvimos solamente que realizar o agregar a nuestro protocolo quirúrgico un cumplimiento estricto de las normas de bioseguridad de todo el personal sanitario,
como creo que lo exige toda salud pública en todos los países donde estamos pasando por esta pandemia. El distanciamiento social entre los pacientes en la sala prequirúrgica, quirúrgica y postquirúrgica, que fue sumamente estricto. También en ese momento prescindimos de la presencia de una asistente para tener menos personas en lo que es el quirófano, y la modificación del seguimiento postquirúrgico. Estos pacientes no los vimos al día siguiente, sino que hicimos una videoconferencia, una videollamada con los pacientes y pudimos verlo, y tuvimos siguiendo a estos pacientes de esta forma hasta que ya yo me incorporé y logré ver los pacientes que se encuentran en un estado de evolución satisfactoria en este momento, y no tuvimos que tener contacto directo con el paciente, arriesgándonos tanto nosotros como al paciente o los familiares a tener una consulta presencial. Por todas estas razones, creo que la elección de la terapia micropulso en estos momentos donde todo ha cambiado, donde tenemos que cuidarnos, donde tenemos que hacer una buena elección porque queremos tener buenos resultados, pero también tenemos que cuidarnos, fue excelente nuestra elección y nos dio excelentes resultados. Por otra parte, en cuanto a nuestra experiencia, muy rapidito le voy a hablar. Iniciamos en el 2015 y iniciamos con los casos crónicos realmente. Y como dice el título de la charla que tenemos hoy, hemos ido totalmente evolucionando rápidamente, y le he traído 3 casos de los que voy a hablar muy brevemente, porque en el segundo webinar mi compañera, la doctora Ginny Datt, les trae unos casos muy interesantes. Este primer caso es un paciente con un glaucoma neovascular, donde tuvo que ser explantada una válvula. El paciente llega a nuestra consulta desesperado porque ya no tiene ninguna otra opción. Le propusimos realizar micropulso y el paciente se encuentra en este momento con una doble terapia y compensado, y en estudios se encuentra realmente con una evolución satisfactoria. En el caso número 2, como bien dijo la doctora, que no siempre que un paciente tiene una agudeza visual 20/20 es porque un glaucoma leve. Aquí tenemos un joven de 49 años con presiones en 35 y triple terapia, ya operado. Como podemos ver en sus estudios, vemos que hay un daño estructural y funcional en su OCT y en su campo visual. Decidimos también realizar el micropulso, y el paciente en estos momentos lo tenemos con una doble terapia y sin ningún tipo de complicación. Mi tercer caso es un paciente con glaucoma secundario. Esta paciente, una paciente que primero fue operada de cataratas, tuvo una luxación de cristalino a polo posterior, se le realizó una cirugía de sutura del lente intraocular, posteriormente una opacidad de córnea. La paciente terminó en un trasplante de córnea, un glaucoma secundario. Llega a mí una paciente reacia, no quiere más cirugías, no quiere más tratamiento de quirúrgico, y le digo que le podemos realizar un láser que según nuestra experiencia va a mejorar su condición tanto de presión como también de visión, porque iba a tener claramente una claridad a nivel de la opacidad de la córnea. La paciente en este momento tiene 6 meses de haber realizado el láser y tiene la presión totalmente compensada, y además de eso solo está con una sola terapia. Es importante decir que en nuestra experiencia
el micropulso ha sido una gran herramienta con buena ayuda para el tratamiento de glaucoma. Muchas gracias. Bueno, el próximo tema es ¿por qué se mejoró la sonda micropulso P3 y en qué consisten dichas mejoras? Bueno, básicamente acá podemos ver en este slide la sonda original del lado derecho inferior y la nueva sonda. La nueva sonda tiene unas orejas de conejo, que se pueden ver en la parte superior, que no presenta confusión con respecto a su orientación. Además, o sea, esa parte es la que va sobre la unión córneo-escleral, y al replicar la curvatura de la córnea, facilita que uno pueda hacer los pases. La sonda original, en algunos casos con cirujanos no tan experimentados, podía llegar a producir un poquito de confusión. Y la importancia de esto es que hay una cantidad de milímetros entre la puntita de las orejas y donde sale el láser que tiene que ser respetada para tratar el área que queremos. Bueno, ese tema hoy día con esta nueva sonda ya está solucionado. La sonda original tenía una punta saliente donde salía la fibra óptica. Eso en algunos casos, si uno no balanceaba bien la cantidad de presión que ponía sobre el ojo, o si la conjuntiva estaba muy deteriorada, podía llegar a producir laceraciones con sangrado. Y acordémonos que el láser es absorbido por la hemoglobina, con lo cual si uno pasaba el láser por arriba de la sangre, no estaba logrando que los fotones lleguen al tejido que uno quería tratar y terminaban afectando la superficie. Bueno, eso ya es historia. Después, la nueva sonda tiene además un pie que es curvo, que machea perfectamente la curvatura de la esclera. Eso que permite un mejor acople y una mayor estabilidad para cuando uno puede hacer los pases. La sonda vieja no tenía esa característica, la sonda original, con lo cual podía llegar a haber un poco más de dificultad a la hora de ser estable haciendo los pases. Esta sonda, parecido a la otra, permite separar el párpado, no siempre es necesario usar un espéculo. Después, el tallo que conecta con el pie de la sonda, en esta nueva versión, es más alargado, lo que permite una mayor visualización de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Además, si ven en las fotitos de esta presentación, en la parte inferior, van a notar que la óptica, la fibra óptica, está apuntando un poco más hacia posterior, más alejado de lo que es el iris y el cristalino. Con lo cual, muy probablemente, esa nube de fotones que entra al ojo va a estar llegando menos hacia el iris y hacia el cristalino, probablemente afectando menos esas zonas, produciendo menos posibilidad de un avance de la catarata o de midriasis. Cuando miramos la parte de abajo de la nueva fibra, vamos a notar que hay como un tallado, un canal de fluido. Esto, siempre que uno hace este procedimiento, tiene que poner un líquido, un gel, lidocaína en gel o algún gel lubricante sobre la superficie ocular. Eso va a permitir que este fluido quede en ese pequeño canal, facilitando el contacto perfecto entre el láser y el ojo. Con lo cual probablemente mejore también un poco más la eficiencia a la hora de mandar los fotones. Todos estos cambios ergonómicos lo que probablemente van a producir es que tengamos menos variabilidad, que nuestra técnica sea más consistente y que probablemente logremos una mejor eficacia a la hora de mandar energía hacia el ojo, mandar los fotones, y probablemente mayor reproducibilidad en lo que vamos haciendo. Por lo cual es un avance importante.
Y existe la posibilidad también de que los efectos, las secuelas, los efectos colaterales que podíamos tener, quizás más en cirujanos que tienen menos experiencia, disminuya aún más. Y este es un video con las dos sondas para que vean un poco cómo la técnica va a seguir siendo la misma, pero va a ser más fácil probablemente utilizar la nueva sonda. Del lado izquierdo podemos ver la sonda original, del lado derecho podemos ver la sonda revisada. Muy bien. Ahora, la próxima sección va a ser presentada por el doctor Francisco Ortega. El doctor Ortega es jefe del Departamento de Glaucoma en el Hospital Nuestra Señora de la Luz, en la Ciudad de México, y presidente del Colegio Mexicano de Glaucoma. Él nos va a hablar de la experiencia clínica de terapia micropulso con la nueva sonda revisada. Hola Tomás, gracias por la presentación y gracias Iridex por invitarme a participar con ustedes. Nada más quiero comprobar que me escuchan bien y se ve mi pantalla. Perfecto. Muy bien. Bueno, voy a hablar un poquito de la experiencia que hemos tenido en la Ciudad de México, en el Hospital de la Luz. Nosotros llevamos pues ya más de 3 años utilizando la tecnología de micropulso y a través del tiempo como que hemos ido adecuando nuestros parámetros y ubicarlo en un nicho que es un procedimiento con ciertas características que lo hace muy versátil para diferentes condiciones de los pacientes con glaucoma. Pues básicamente, inicialmente empezamos con la sonda P3 convencional, que ya se habló de ella. Inicialmente, los pacientes principalmente eran glaucomas refractarios, aquellos pacientes pues que ya tenían cirugías, que no habíamos obtenido la presión intraocular que habíamos querido o que por algún motivo no se podía hacer algún otro tipo de procedimiento quirúrgico. Y fue con lo que nosotros empezamos nuestra primera experiencia con la tecnología de micropulso. En aquella época, como bien comentaron, los parámetros que sugería la casa comercial eran un poquito, desde mi punto de vista, un poco conservadores. Bueno, el poder, nosotros lo usábamos en esta sonda, o lo seguimos usando en esta sonda, un poder fijo de 2000 miliwatts, perdón, y el ciclo de trabajo ese constantemente se mantiene en 31.3%. Nosotros hicimos en aquella época, cuando empezamos a utilizarlo, como varios protocolos de tratamiento, o sea, respetando estos valores que son constantes que acabamos de mencionar. Lo único que nosotros modificábamos al inicio era el pase en segundos por hemisferio. Nada más recordar aquí que el pase de un lado hacia el otro del sector tanto nasal como temporal, nosotros debemos evitar dar tratamiento en el sector de las 3 y de las 9. Entonces, para aquellos pacientes en que la presión intraocular no estaba tan alta, digamos, por debajo de 21 milímetros de mercurio, 24 milímetros de mercurio, usábamos 60 segundos por hemisferio. Aquellos pacientes con presiones por arriba de 24 milímetros de mercurio, 90 por hemisferio. Y aquellos pacientes con presión intraocular extremadamente alta, digamos, glaucomas neovasculares o pacientes con ojo ciego doloroso, hacíamos un tratamiento de 120 segundos y aquí vemos los resultados. Nosotros vimos que el mejor resultado en cuanto a porcentaje de reducción lo vimos cuando usábamos 90 segundos de tratamiento y esto se convirtió ya en nuestro estándar de tratamiento para el servicio de glaucoma, que retomando lo que comentó el doctor Tomás Gripo, corresponde más o menos a una energía de 150 joules, que cae exactamente en el margen como de seguridad que él mismo mencionó.
Realmente con 60 segundos, al menos para el tipo de pacientes que nosotros tratábamos, no logramos una buena baja tensional, fue nada más del 10%. Y aquellos ojos con presiones intraoculares muy elevadas, sí tenemos una baja tensional importante del 41%. Es menor que la de 90 segundos, pero hay que tomar en cuenta que estos pacientes eran con presiones intraoculares extremadamente altas y que eran de más difícil control. Posteriormente le hemos adecuado la tecnología para diversos tipos de glaucoma. Actualmente lo combinamos también con pacientes que no están tan graves. Lo combinamos con un procedimiento de láser micropulsado junto con focoemulsificación. Aquí las indicaciones son un poco más parecidas a las que tomamos para aquellos pacientes en que está indicado los MICS, ¿no? Que sean pacientes que tengan una indicación de cirugía de catarata, que no tengan una presión intraocular tan elevada, que estén con un uso de 2 o 3 medicamentos. Entonces se les ofrece la opción, junto con la cirugía de focoemulsificación, hacer este procedimiento que es poco invasivo o no invasivo. Y los resultados que vemos, llevamos un seguimiento de 15 meses de los pacientes que han completado el tratamiento. Vemos que hay una baja tensional casi del 30%, y también es de destacar que sí se reduce una baja del uso de medicamentos, que estos resultados yo los comparo mucho con los resultados de éxito que se obtiene cuando se hace una focoemulsificación con los MICS. Y bueno, entrando al tema de la nueva sonda, tuvimos la oportunidad de utilizarla. Esta es la imagen, como ya se las habían presentado. Es una punta un poco más, bueno, no un poco, es más delgada de la punta, es como más fina y tiene todas las características que habló el doctor Grip. Aquí tenemos comparado con la sonda anterior. Yo quisiera primero comentar las diferencias que yo noto en cuanto a la aplicación con la sonda anterior, que me parece que es una sonda mucho más cómoda y más fácil de aplicar, comparándolo con la versión anterior. Básicamente una diferencia muy importante, aparte de lo delgado del cuello, es esta punta. Esta es la versión anterior, que nuestro punto de referencia que iba hacia el limbo es esta pequeña muesca que realmente era muy difícil de identificar, o no se identificaba tan fácilmente durante el procedimiento. Básicamente nos guiábamos más en que la parte más curva era la que tenía la muesca y la parte más plana era la que debería ir al párpado. Era curva la superficie, y en la punta, en el centro, tenía ligeramente salida la sonda, que eso incluso llegaba a lastimar la conjuntiva o hacía que nos atoráramos en ciertas partes del procedimiento si ejercíamos mucha presión sobre la conjuntiva. A diferencia de la nueva punta, que ya está como más cóncava, se adapta a la curvatura de la esclera y permite un mejor desplazamiento. También este canal en el cual se acumula el material viscoso que vamos a poner, que puede ser metilcelulosa o algún viscoelástico, hace posible que, como se mantiene aquí ese material, no es necesario estar poniendo de manera tan constante el viscoelástico o la metilcelulosa. Algo que había que cuidar mucho en la primer sonda es constantemente cuidar que hubiera una cantidad importante de material viscoelástico para permitir una buena transmisión de energía de la sonda hacia el ojo. Con este nuevo modelo ya no es necesario estar poniendo de manera tan constante el viscoelástico, porque se mantiene en esta sonda, y la sonda ya no está salida como en esta aquí, está aquí escondida en este orificio, de manera que ya no lastima al paciente. Otro cambio importante es que, como se acopla a la curvatura del ojo, de manera instintiva, nosotros colocamos de manera correcta o de la manera apropiada la sonda, ya que lo único que tenemos que hacer es acoplar esa curvatura al ojo, cosa que a veces costaba mucho trabajo cuando usábamos la otra sonda, que teníamos nosotros que estar muy al pendiente de mantener la dirección de la punta porque podía girarse sin que nos diéramos cuenta. Igual aquí se recomienda, igual que con la otra sonda, no se debe dar tratamiento en la región de las 3 y de las 9. Aquí una imagen de cómo lo que cambia un poquito,
con la sonda anterior teníamos que tener cierta inclinación de la sonda, ya que como en la imagen que retomo, que anteriormente habló Tomás Gripo, la indicación es que la sonda debe ir dirigida hacia el centro del globo ocular, de manera que debemos tener cierta inclinación de la sonda y durante todo el procedimiento procurar mantener esa inclinación. Y aquí vemos cómo durante todo el procedimiento debemos de mantener cierta inclinación de la sonda precisamente para mantener esa distancia. Con la nueva sonda no tenemos que hacer tanta inclinación con respecto al eje del globo ocular y el desplazamiento es más sencillo. Aquí vemos cómo se mantiene un poco más erguida o con menos inclinación de la sonda durante el procedimiento. Muy bien. Otra diferencia importante es que durante el procedimiento había que mantener todo el tiempo esta muesca en dirección hacia el limbo. De manera que mientras nosotros avanzábamos tenemos que girar con el dedo el eje de nuestra sonda e ir avanzando. Incluso aquí se alcanza a ver la marca de cómo se va marcando aquí la punta de la sonda que generaba cierta indentación en la conjuntiva, a veces podía provocar sangrados. Y en esta zona que nos queda más lejos de donde empezamos, muchas veces era necesario incluso levantar un poco el brazo o el codo para poder mantener esa posición. Con la nueva sonda nos mantenemos de manera más recta, digamos, y si ven la diferencia con la sonda anterior es muy obvio y no hay manera de equivocarnos de que estamos colocando la sonda de manera correcta. Otra ventaja también es que este cuello nos ayuda a separar el párpado. De hecho, yo actualmente ya no uso blefarostato en los pacientes y ese cuello tan delgadito me ayuda mucho a llevar yo mi desplazamiento de la sonda. Y en el momento que llego yo al lado contrario, sí necesito levantar un poco el brazo, pero ya no tanto como antes para mantener una buena posición. Algo que sí cabe destacar también es el postoperatorio. Sí es más amigable que con la sonda anterior. La sonda anterior muchas veces, y de hecho la complicación más común que nosotros llegábamos a encontrar era la hemorragia subconjuntival como parte del mismo procedimiento. Aquí es un procedimiento que no altera o no es tan agresiva con la conjuntiva y entonces tenemos un postoperatorio más amigable para el paciente. Los parámetros, bueno, al ser una sonda más eficiente por todas las características que comentó el doctor Gripo, pues se ha tratado de establecer nuevos parámetros base de los cuales vamos a establecer tratamiento, ¿no? Como se ha establecido con esta nueva sonda, el poder ya puede cambiar de 2000 miliwatts a 2500 miliwatts. El ciclo de trabajo se mantiene sin cambios de 31.3 y la recomendación es que se hagan un tratamiento de 5 segundos por hemisferio, procurando que estos 5 segundos vayan divididos en 5 pases de 10 segundos de un extremo hacia el otro. Por ejemplo, del extremo nasal al temporal serían 10 segundos y del temporal nasal otros 10 segundos. Así 5 movimientos para completar los 50 segundos. Básicamente en ojos que no tengan la presión intraocular tan alta y que básicamente queremos a lo mejor reducir el uso de medicamentos, se recomienda en 2000 watts. Hay otro parámetro que puede ser en 2250 watts. Y para pacientes con presión intraocular elevada o en aquellos en que ya han fallado cirugías filtrantes previas o válvulas, se recomienda 2500 watts de tratamiento. Pues es nuestra casuística, son los primeros pacientes. Desafortunadamente, pues cuando empezamos poco tiempo después empezó la contingencia. Algunos de ellos hemos perdido el seguimiento, está pendiente que lo retomemos, pero bueno, en cuanto a los promedios, vamos a ver que los pacientes básicamente eran pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, secundarios, neovasculares, una presión intraocular inicial de 20 milímetros de mercurio a 12 milímetros de mercurio al mes de seguimiento.
Y también quisiera, o me pidieron que hablara un poquito qué estamos nosotros también haciendo durante la contingencia. Nosotros igual, como mencionó la doctora Liberato, nos vimos como en la necesidad de qué vamos a hacer con aquellos pacientes que tienen indicación quirúrgica cuando estamos procurando tener la sana distancia. Y nosotros teníamos el temor de que si se llegaba a un paciente desafortunadamente a tener una complicación durante la cirugía o el postoperatorio, íbamos a tener que estarlo citando seguido con posibilidad de reintervenciones, especialmente pacientes de muy difícil control, por ejemplo, los neovasculares, en que pues es común que cuando les ponemos la válvula muchas veces tienen sangrado y tenemos que reintervenirlos o tenemos que vigilarlos de manera muy seguida. Entonces, decidimos en un buen grupo de pacientes hacer el láser transescleral con las ventajas que ya se mencionó, que solamente se puede hacer con una sola persona en quirófano, el postoperatorio no es tan estricto y le podemos dar una cita de seguimiento más larga una vez que pase el periodo de confinamiento. Entonces tenemos una serie de 25 pacientes, de ellos hubo pacientes que se aplicó en los 2 ojos, un total de 34 ojos. Y bueno, hasta ahorita tenemos un buen resultado, una presión intraocular relativamente elevada, porque incluso había pacientes secundarios que tenían indicación de trabeculectomía o de válvula, que lo tuvimos que cambiar al láser micropulsado. Igual, muchos todavía no acaban el seguimiento, pero al menos del seguimiento de los que se ha completado al mes, llevamos una presión intraocular de 14 milímetros de mercurio, que es bastante buena, y pues sobre la marcha iremos generando más experiencia. Eso es lo que yo les quería presentar. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Bueno, con esto terminamos la última presentación. Ahora empezamos con la sesión de preguntas y respuestas, así que bienvenidas todas las preguntas que tengan. Es importante que tengan presente que la semana que viene se está llevando adelante la parte 2 de este webinar, donde se va a estar discutiendo experiencia clínica, puramente experiencia clínica de destacados panelistas con este tipo de tratamiento. Abarcando desde glaucomas leves, moderados, secundarios, posqueratoplastia, posaceite de silicón, pediátricos, etc. Así que bienvenidos a todos aquellos que quieran ser parte. Con respecto a las preguntas, hubo preguntas repetidas sobre qué tipo de sedación o bloqueo y en qué contexto se hacía el procedimiento. No sé si alguno de los panelistas quiere mencionar, o todos quieren mencionar brevemente cómo suelen ustedes hacer los procedimientos. Yo en la mayoría de los casos los hago o con bloqueo o una sedación profunda en quirófano. Bueno, Tomás, yo siempre en el quirófano, y siempre prefiero muchísimo el propofol con sedación profunda, porque yo creo que la peribulbar o la retrobulbar puede te dar una quemosis que no es muy agradable cuando haces el movimiento con la sonda. Y bueno, es un procedimiento doloroso, pero si haces con el propofol, el paciente despierta luego después, no hay necesidad de cerrar los ojos, el paciente está con una visión buena, ya puede empezar a poner las gotas. Entonces, a mí mucho más fácil, sin ningún problema eso. Totalmente de acuerdo. Yo lo hago igual también, y algo que me parece bien importante, unido a lo que dice Vital, es que nada mejor que el paciente tenga un buen recuerdo del procedimiento, porque eventualmente si necesitas volver unos meses después, según el caso del paciente, pues una experiencia sin problema y tranquila te va a dar mucha más facilidad con ese paciente. Perfecto. Igual yo en todos los pacientes los hacemos en quirófano, todos con sedación, y utilizamos anestesia local. Bien. Nosotros también llevamos todos nuestros pacientes a quirófano y utilizamos, como dice el doctor, propofol también, y los pacientes responden
muy bien, se van muy bien, sin dolor y tranquilos para sus hogares. Excelente. Había una segunda pregunta muy interesante con respecto a si tienen que repetir el procedimiento. ¿Cuánto tiempo esperan? ¿Vital? Bueno, yo espero al menos 3 meses. Usted ha visto en mi publicación y ahora recién en la presentación de Francisco que la presión intraocular luego después del láser baja, pero no baja tanto. Va a bajar más con un mes de cirugía de que después de una semana. Entonces, es posible en algunos casos tener una reducción progresiva y además hay que esperar un poquito la reducción de la inflamación. Uno no quiere hacer un procedimiento con un ojo que sigue inflamado, un ojo que sigue con alteraciones del segmento anterior inflamatorias, porque eso va a aumentar la posibilidad de complicaciones como el edema macular cistoideo, que es una cosa que nosotros no queremos tener en una situación como esta. Yo esperaría al menos 3 meses para repetirlo. Vanessa, Francisco, María. Igual que el doctor Vital, yo coincido en que lo mínimo que debemos de dejar pasar son 3 meses. Yo pienso que a los 3 meses ya tenemos como el efecto que podemos decir que va a ser el definitivo, y sobre eso se toma la decisión o de ajustar medicamentos o de hacer un segundo procedimiento. Perfecto. Y yo pienso también que hay que ser prudente en la idea de la repetición, a menos que tengamos un paciente ya demasiado descontrolado, pero sin duda no antes de que hayan pasado por lo menos 10 semanas, pero como lo dijo Vital, yo creo que si se puede esperar 3 meses, manteniéndolo con su terapia médica es ideal. Bien. Hay otra pregunta muy interesante. Quería aportar algo de acuerdo también con el doctor Francisco Ortega. En nuestra experiencia no hemos tenido que repetir al paciente hasta luego de 6 meses. Ha mantenido presiones bien y como hemos dicho, la baja de la presión es gradual, así que esperamos un ciclo que esté bien establecido para poder repetir el procedimiento. Ese es nuestro protocolo. Perfecto. Una pregunta que, bueno, Francisco ya la respondió en parte, es si alguno hace cirugías combinadas de micropulso con cirugía de cataratas o cirugía mix. Francisco, ya sabemos que vos combinás cirugía de catarata con micropulso, pero ¿alguien más? Déjame opinar aquí una cosita, Tomás. A mí no me gusta mucho la idea de hacer los 2 procedimientos al mismo tiempo, justamente por estar proporcionando al paciente 2 fuentes de inflamación. Entonces, si es una opción para mí hacer la ciclomicropulso y una facomulsificación, yo prefería hacer el micropulso primero, esperar un poco por la reducción de la presión, con la reducción de la inflamación, y entonces proceder a hacer la faco. Me preocupa un poquito hacer 2 procedimientos que van a aumentar las chances de inflamación y de nuevo edema macular cistoide. Bien. ¿Alguien más quiere opinar sobre esta pregunta puntual? Bien, con respecto al cuidado posoperatorio, ¿qué es el protocolo que utilizan en reglas generales, así brevemente? Y lo más importante, el antiinflamatorio, yo utilizo acetato de prednisolona al 1%, más o menos 4 veces al día durante, sin duda, los primeros 8 días más frecuente, pero ya no lo extiendo tanto tiempo. Si vemos un ojo tranquilo, lo reduzco, yo te diría que máximo durante 2 semanas, pero realmente más o menos hacia los 10 días, si se puede ir suspendiendo, lo voy suspendiendo. Y que mantenga sus gotas hipotensoras, las cuales vamos disminuyendo dependiendo de cómo vamos viendo el efecto de la reducción de la presión, pero sin suspender de entrada, obviamente, los hipotensores oculares. Tomás, yo utilizo sí la prednisolona 1%, pero siempre con un antiinflamatorio no hormonal asociado para reducir las chances de edema macular cistoideo. Y yo intento, al menos al inicio, sacar las prostaglandinas de nuevo para reducir las chances de inflamación.
A mí me encanta mantener solamente los reductores de producción del humor acuoso, saco las prostaglandinas y observo cómo está el comportamiento de la presión intraocular. Me preocupa siempre esta cuestión de inflamación, por eso tendo a hacer eso. Bien. Nosotros también agregamos un antiinflamatorio no esteroideo por la misma razón que dice el doctor Vital. Ese es nuestro protocolo. Igual vamos quitando el esteroide de manera gradual también para que no haya un rebote también en ese caso. Ese es el protocolo. Nosotros también usamos acetato de prednisolona, pues unas 2 o 3 semanas. Y el primer día posoperatorio para nosotros es muy importante en cuanto al manejo de hipotensores. Por lo general mantenemos los hipotensores, quitamos los análogos de prostaglandina y mantenemos los otros grupos de hipotensores, precisamente pensando que probablemente pudiera haber un pico y proteger al paciente. Ha habido pacientes que yo creo que aquí a mis compañeros panelistas también les ha pasado. Hay pacientes que les baja la presión de manera espectacular y el día siguiente tienen 7, 8, 5, ¿no? Entonces, obviamente en esos pacientes se les suspende los hipotensores completamente y se les da una cita a lo mejor a la semana, ¿no? O sea, no les das una cita tan larga como cuando ves que la presión intraocular pues está alrededor de 15, 18. Entonces, ese punto también es muy importante porque puede haber tanto el paciente que no responde completamente al primer día y tienes que mantener un esquema de hipotensoros, pues al menos a veces dos hipotensores, pero hay pacientes que baja demasiado y los tenemos que suspender. Lo que sí es una constante es el acetato de prednisolona y, por ejemplo, en pacientes que sí tienen cierto componente inflamatorio como los secundarios a uveitis o los neovasculares, sí, por lo menos por una semana yo les dejo cicloplégico. Bien, acá hay un colega que pregunta sobre melanosis y tratamiento. Conceptualmente, donde hay melanina, va a haber absorción de los fotones del láser, con lo cual si uno tiene una melanosis conjuntival, yo trataría de evitar esos sectores donde hay melanosis para evitar producir una quemadura ahí y no lograr mi efecto. Ahora, una pregunta para el plantel. Otro colega pregunta sobre queratitis por denervación cuando se aplica el láser en los meridianos 3 y 9. ¿Han notado en sus casos afectación de la superficie ocular? Y venido el caso, ¿hay algo en la técnica que puede producirlo o que se puede mejorar para evitarlo? Bueno, yo creo que mantener el láser lejos del limbo, 3 milímetros al menos, porque sabemos que la área perilimbar es la más importante para la producción de nuevas células epiteliales. Entonces yo creo que mantener el láser siempre a 3 milímetros como es el correcto, yo creo que es mandatorio, evitar las 3 y las 9. Y bueno, en mi experiencia, como en muchos de estos casos, vamos a reducir las medicaciones tópicas. Muchas veces vamos a observar una mejora de la superficie ocular y no una peora. Incluso porque estamos utilizando en el postoperatorio inmediato prednisolona, que también es un antiinflamatorio importantísimo y tiende a mejorar la superficie ocular también. Bien. Hay dos preguntas más acá también que son muy interesantes. ¿Ustedes llegan a considerar el micropulso antes que una trabeculoplastía selectiva? Yo en lo personal no, o sea, yo sí prefiero en conjunto coadyuvante con tratamiento médico una trabeculoplastía selectiva. Y si es un paciente no respondedor a la trabeculoplastía selectiva, pues entonces sí me pasaré yo un micropulsado, pero yo no lo pondría como antes de un SLT si tienes a la mano el SLT. Sí, yo también pienso que, bueno, primero el SLT lo estamos pensando específicamente en un glaucoma con un ángulo abierto. Y si hoy en día lo pensamos no solo como terapia después de gotas, sino terapia inicial,
pues ese es el curso natural. Hay que seguir pensando que el glaucoma sigue siendo de todas maneras una enfermedad que va a durar toda la vida y por lo tanto las cosas que vamos haciendo las tenemos que pensar pensando en esa expectativa de vida del paciente que tenemos enfrente. Entonces, pues una trabeculoplastia láser indicada correctamente va primero que otro procedimiento, sin duda. Perfecto. Hay un montón de preguntas acá y hay una que es crítica. Todos hemos probablemente repetido el micropulso después de un tratamiento por primera vez. ¿Cuáles son los parámetros que ustedes utilizan o cómo se guían para decidir tratar un paciente por segunda vez y cómo tratarlo? Bueno, al menos en mi caso depende cuál es la nueva presión intraocular basal, ¿no? Y digamos, ya una vez que pasó ese periodo que estábamos comentando de 3 meses o 4 meses, depende cuál es la presión intraocular, ¿no? Si yo me quedé, a lo mejor no alcancé la presión intraocular meta, pero me quedé cerca, a lo mejor no voy a usar poderes muy altos, ¿no? A lo mejor me mantendría con 2000 watts, igual con la sonda anterior daría 90 segundos, con la nueva 50 por hemisferio. Pero aquellos pacientes que a lo mejor pues quedaron más lejos de la presión meta, no sé, 25, un poco arriba de 25, 30, pues yo le aumentaría el poder de watts, a lo mejor 2500 watts, pero sí dependería mucho con qué presión intraocular estoy nuevamente enfrentando. Vanessa o María o Vital, ¿algún comentario con respecto al retratamiento? Sí, bueno, depende, evidentemente vas a valorar entonces qué parámetros usaste inicialmente en ese paciente y a qué presión, si sí bajó algo o si fue que no bajó nada y cuánto te falta. Normalmente lo que más habitualmente llego a modificar es el poder, es incrementar el poder probablemente, pero evidentemente se puede tipo de exposición, pero va a depender de qué usé primero y cuánto me falta para llegar a esa presión objetivo. Pero el poder es tal vez el factor más modificable, pienso yo. Perfecto. Hay dos preguntas, están preguntando sobre glaucoma infantil. Definitivamente en el webinar de la semana que viene, una de las colegas va a estar hablando sobre el tratamiento micropulso en glaucoma infantil. Y también, no sé si alguien quiere comentar algo ahora, también hay un colega que está preguntando sobre tratar a pacientes con escleromalacia. En el webinar de la semana que viene, el doctor Kurt va a estar hablando de eso también puntualmente. No sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre esos dos puntos, en base a alguna experiencia que tengan. Yo regularmente no trato niños, con lo cual no tengo una experiencia en eso. Bueno, nosotros sí lo hemos usado, pero en aquellos niños que, o sea, no es definitivamente nosotros no lo vemos, al menos ahorita, como la primera opción quirúrgica, sino un paciente que falló la goniotomía, la trabeculotomía y no logramos las presiones intraoculares, usamos micropulso. Ahí sí pasamos menos segundos la sonda, damos menos energía, precisamente porque tanto por en los casos de escleras delgadas, pues seguramente llega más energía de la que nosotros le mandamos un ojo que tiene el grosor corneal normal. Entonces sí bajamos el tiempo de exposición, pero lo usamos solamente cuando ya las cirugías convencionales de glaucoma congénito no dieron el resultado que queremos. En mi caso no trato niños, pero mi colega sí les trae, no les voy a adelantar nada para que se conecten al otro webinar. Mi colega sí les trae casos interesantes sobre los resultados que hemos tenido con el tratamiento en niños. Yo opino ahí algo y es que el tratamiento del glaucoma congénito tiene también su escalera. Y las cirugías tradicionales de alta eficacia en glaucomas primarios congénitos, como es una goniotomía o una trabeculotomía, no son reemplazables. Es más para los glaucomas infantiles refractarios también a ese tipo de tratamientos habituales. Yo creo que antes de pensar en micropulso, probablemente solamente después de una trabeculotomía, goniotomía,
y quizás un tubo antes de un micropulso. A mí me gustaría hacer un tubo, una válvula de Ahmed antes de un micropulso en un paciente con congénito refractario. Bien. Hay una pregunta acá que surgió que es también muy importante con respecto a las contraindicaciones. ¿Hay alguna contraindicación puntual que los haga decidir no hacer un láser micropulso? Bueno, Tomás, a mí no me encanta hacerlo todavía a pacientes con 20/20 de visión. Pacientes que tienen una visión perfecta con 20/20 no sería mi primera opción. Yo tendría a escoger otros procedimientos con menor riesgo de pérdida de agudeza visual, al menos con la sonda que tenemos hoy. Con la sonda nueva, quizás con un poquito más de especificidad para el cuerpo ciliar y principalmente con menos chances de tener efectos en el cristalino o en la zónula. Yo creo que así podríamos quizás ampliar un poco eso. Pero solamente en situaciones específicas con pacientes con 20/20 de visión, yo creo que sería una opción adecuada. Por ejemplo, paciente que tiene una conjuntiva ya fibrótica toda, un paciente que no tiene, por lo tanto, un éxito esperado con una trabeculectomía o con un implante de válvula. Y finalmente, un paciente que además tiene una contaje baja de células endoteliales corneales. Estos pacientes sí son pacientes que no van bien con válvulas de Ahmed, por ejemplo. Entonces, quizás yo te confieso que con 20/20 de visión yo no estoy tan tranquilo utilizarlo. Para mí, pacientes con 20/60, 20/40, 20/60 de visión al menos, yo espero antes de utilizar el micropulso. Digamos, creo que en esta nueva era de la individualización del cuidado de nuestros pacientes con glaucoma, siempre hay excepciones, ¿no? O sea, hay casos quizás que probablemente vos has hecho, yo también, con visiones de 20/20, pero donde en un análisis de riesgo-beneficio con las otras opciones, uno termina haciéndolo. Yo recuerdo el caso de el marido de una amiga de mi mujer que tenía una miopía alta, desprendimiento de retina, aceite de silicón, visión de 20/20, al cual no le quería poner una válvula, no le quería hacer una trabeculectomía y terminé haciéndole un micropulso. Y anda muy bien, seguimos siendo amigos. Con respecto acá uno de los colegas preguntaba sobre si hacemos una diferenciación entre ángulos cerrados y ángulos abiertos, y los tratamos distintos. Yo personalmente no tengo una gran diferencia, o sea, trato a ambos tipos de glaucomas. Ustedes probablemente también. Sí. Sí, también. Perfecto. Sí, igual no hacemos gran diferencia. Creo que de a poco ya hemos agotado todas las preguntas, porque ya no van apareciendo más preguntas, y creo que podemos ir empezando a considerar dar por finalizado este webinar. Invito a todos los participantes a participar del webinar de la semana que viene, porque va a ser riquísimo en lo que respecta a experiencia personal, experiencia de casos puntuales. Y siempre es bueno escuchar un colega que tuvo un desafío y logró resolver la encrucijada, con lo cual, bueno, ojalá nos acompañen la semana que viene. Quisiera agradecerle a todos los panelistas porque, por lo menos para mí, ha sido excepcional conocer también, no solo las presentaciones, pero conocer cómo ustedes trabajan con esta tecnología también. Así que, si alguno tiene algún comentario más para hacer, si no, podemos dar por finalizada este webinar. Muchísimas gracias a todos. Chao, gracias a todos. Hasta luego. Gracias.